Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos comenzando este segundo módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Estamos esperando unos instantes más a que se conecten las personas que van llegando un pelito atrasadas, los más de 200 inscritos que teníamos para esta actividad. Mientras tanto, y para quienes no estuvieron en el primer módulo, les cuento que mi nombre es Constanza Carter y estaré a cargo de presentar y moderar esta capacitación. Esta capacitación está siendo grabada para que luego de manera definitiva en el canal de YouTube la puedan revisitar, en el canal de YouTube de Editores de Chile, revisitar y compartir. Durante la exposición de nuestra panelista, pueden dejar sus preguntas de una manera muy sencilla en el botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al final de la presentación seleccionaremos algunas preguntas y la panelista, nuestra expositora, las va a responder. Ya dando comienzo a este segundo módulo entonces, con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país, Editores de Chile lanzó la convocatoria del programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, que consiste en capacitaciones virtuales que abordan diferentes temáticas en torno al libro y la lectura. Tal como el año pasado, el formato es digital y la invitación es abierta a todo el ecosistema del libro. En este sentido, los contenidos de las capacitaciones tienen como objetivo consolidar el conocimiento relacionado con la activación de la industria. El programa cuenta con 8 módulos que comenzaron hoy, 17 de noviembre. Las sesiones se llevarán a cabo los miércoles 17, hoy, el próximo miércoles 24 de noviembre, también el miércoles 1 de diciembre y de manera excepcional el martes 7 de diciembre. Esta iniciativa es impulsada por Editores de Chile y financiada a través del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para brindar apoyo a la difusión y desarrollo de la industria del libro y la lectura. Además, este evento se enmarca en la celebración de los 20 años de Editores de Chile. Editores de Chile es una asociación gremial que reúne editoriales independientes, universitarias y autónomas. Tiene sus orígenes a fines de los años 90, inscribiendo su personalidad jurídica en el año 2001, y al día de hoy agrupa a más de 100 editoriales independientes y universitarias chilenas para conformar un amplio abanico de géneros y estilos en el ecosistema del libro. El programa cuenta con 8 módulos, como les decía, les adelanté también las fechas y tienen que participar en al menos 6 de los 8 módulos para poder obtener un certificado de participación. Recuerden ir dejando sus preguntas. Les comento también que las presentaciones de nuestros expositores fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a internet. Sin embargo, como les comentaba, nuestra segunda expositora se conectará después de esta presentación para que pueda responder las preguntas que ustedes vayan dejando. Estamos seguros de que esta capacitación va a ser muy provechosa para ustedes y les recuerdo que posteriormente será publicada en el canal de YouTube de Editores de Chile. Damos comienzo a este segundo módulo, tiene una duración aproximadamente de 1 hora y el tema es la importancia del diseño en el libro o las publicaciones en general también. La expositora es María Paz Morales. María Paz está titulada como pintora en la Universidad de Chile y como diseñadora gráfica en la Universidad Diego Portales.
Es certificada por Adobe en la Academia MAC y diplomada en diseño editorial en la Universidad de Chile y magíster en edición en la Universidad Diego Portales. En 2015 formó Dudo Ediciones, una editorial que aborda la creación de publicaciones artesanales y experimentales. Actualmente es presidenta de la Unión de Editoras Experimentales y docente en la carrera de diseño en la Universidad de Chile y Universidad Andrés Bello, además de ser profesora adjunta del Diplomado de Diseño Editorial en la Universidad de Chile y Diplomado de Gestión y Producción Experimental de Libros en la Academia de Humanismo Cristiano. Ahora los dejo entonces escuchando a María Paz Morales. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que les aparece en la parte inferior de su pantalla de preguntas y respuestas. Vamos con el video entonces. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a estas capacitaciones del libro. En esta oportunidad a mí me va a tocar hablar sobre la importancia del diseño en el libro. Bueno, quise partir con este personaje que es Aldo Manuzio, que creo que es el primer diseñador editorial contemporáneo, pese a que es del Renacimiento. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que él supo ver el diseño como una integración de un todo, desde la impresión de tipos móviles y el diseño de los mismos tipos, hasta la impresión y la diagramación de un libro, viendo el formato, el tipo de papel, las partes del libro. Creo que lo vio todo y por eso quise partir con este personaje, ya que el diseño editorial ve un montón de áreas. Creo que es la rama del diseño gráfico más compleja porque ve color, tipografía, composición, tecnología de impresión, sustrato, ve una infinidad de cosas que lo hace convertirse en una rama muy complicada de abordar. En esta charla vamos a trabajar y vamos a mostrar esta integración de todos estos elementos, que es como un diseño de un libro debería tomarse, no solo la elección de papel o la elección de tipografía como cosas separadas, sino que todo tiene que ver una cosa con la otra. Y vamos a partir con lo primero que nos enfrentamos cuando diseñamos un libro, que tiene que ver con el tamaño. ¿Cómo elijo un tamaño para una publicación? Bueno, si yo, por ejemplo, tuviese una ilustración o un libro ilustrado donde el personaje principal es una jirafa, quizás voy a tener que trabajar un libro con un formato vertical. Como por el contrario, si yo estoy trabajando con otra publicación, no sé, un tipo flipbook, que son estos libros que las imágenes van avanzando en movimiento, como la imagen se va moviendo a medida que voy como traspasando las hojas, la imagen tiene que estar hacia la derecha, por lo tanto voy perdiendo mucho papel hacia el lomo. Por lo tanto, quizás ese formato debería ser más bien vertical. Y así, según el contenido, yo podría escoger un tamaño apropiado para cada publicación. Ahora también puedo escoger un tamaño con otra perspectiva, con una perspectiva matemática. Tenemos la secuencia de Fibonacci, que es un italiano también, que armó una secuencia infinita partiendo de la suma de dos números y siempre partiendo desde el 0. Entonces, 0 más 1, 1. Los últimos dos números es 1 y 1. Entonces, 1 más 1, 2. Los últimos dos números es 2 y 1. Por lo tanto, da 3. Los últimos dos números, 3 y 2. Y así sucesivamente. Y nos da una secuencia de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente. Ahora, esto suena medio complicado. Yo soy mala para las matemáticas. Así que para mí es mucho más fácil verlo visualmente. Entonces podemos partir con la secuencia infinita que da la espiral, que parte de un cuadrado con un número 1. Entonces, el 1, si lo duplicamos ese cuadrado, da un 2. Si duplicamos hacia abajo, esos dos cuadrados va a dar un 3. Y eso hacia el lado va a dar un 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo podría trabajar con lógicas de 5 es a 3, 5 es a 8 y así muchas otras. 1 es a 2,
8 es a 13, y nos podemos dar cuenta que en el mercado del libro hay muchas editoriales que trabajan con esta secuencia. Ahora también puedo trabajar un formato de una publicación según el pliego de papel. Acá esto es sumamente importante porque esta es un área que nosotros como editores no vemos. Es un área que se trabaja en imprenta, en donde se hace una imposición, es decir, un orden de las hojas en el pliego. El pliego de papel viene en un formato establecido y lo que hace en la imprenta, ordenan estos papeles para que quepan la mayor cantidad posible de hojas adentro de ese pliego. Vemos aquí un ejemplo de cómo yo tengo aquí impuesto 8 hojas, acuérdense que serían 16 páginas porque va impreso por tiro-retiro. Tengo 8 hojas y me están quedando en el primer ejemplo 4 fuera del pliego porque no me caben. Abajo los giré, los ordené mejor y me están quedando 2 fuera del pliego. Pero si yo supiera de qué tamaño es ese pliego, podría hacer una optimización de ese papel y podría poner 8 páginas en un pliego. O sea, estoy comparándolo con el primer ejemplo, me están quedando 4 fuera, 5 páginas afuera. O sea, imagínense, eso en un tiraje, en una impresión grande, podría ser bastante pérdida o bastante ahorro, como lo queramos ver. Así que es importante. Y si vamos a hablar del formato del pliego, tenemos que saber que existen métricas universales para los tamaños de los papeles. Tenemos, por ejemplo, la métrica de Estados Unidos, que trabaja con el formato carta, el formato oficio o legal y el formato tabloide. Pero también tenemos otros tipos de métricas que son estándares establecidos en papeles, que son series. Está la serie A, la serie B y la serie C. La C se usa principalmente para sobres y postales, la B se utiliza para afiches y mapas, y la A, que es la que nos compete a nosotros, es la que se utiliza en el mundo editorial. Esta serie A, tenemos que pensar, si yo voy a trabajar con ella, el pliego, el tamaño del pliego se va a llamar A0. La mitad del A0 va a ser el A1, la mitad del A1 va a ser el A2 y así sucesivamente. Lo más probable es que nosotros hemos escuchado el A4 porque es el tamaño que más se asemeja a un tamaño carta, pero no es tamaño carta, es un poquito más delgado y un poquito más largo. Eso está pensado para trabajos en editorial. Ahora, nos vamos como engranando. Si vamos a pensar en el tamaño del papel, también tenemos que pensar dónde voy a imprimir esto, con qué máquina voy a imprimir esto. ¿Me va a caber un A0 en la impresora que yo quiero trabajar? Tenemos que saber con qué vamos a imprimir. Tenemos distintos tipos de impresión, distintas tecnologías de impresión. Las más comunes son la digital y la offset. La digital tiene un tamaño delimitado. Una máquina digital generalmente tiene 3 entradas, tiene una entrada estándar que es tamaño carta o A4, un segundo tamaño que es un tamaño tabloide y una tercera entrada que es el bypass, por donde pasa el ancho más o menos de un tabloide y el largo 60-70 centímetros según la máquina. Por lo tanto, no voy a poder imprimir un pliego completo en esa máquina. Una máquina offset, por ejemplo, una grande, te va a imprimir un pliego completo, pero hay otras que te va a imprimir mitad de pliego e incluso un cuarto de pliego. Entonces yo tengo que conocer qué tecnología está utilizando la imprenta para saber si me sirve o no efectivamente hacer este pensamiento, esta lógica de la imposición previamente. Hay otros tipos de impresión, como no sé, pues algunos más experimentales, como podría ser una letterpress, en donde el tamaño lo va a marcar el plato que se entinta, y además ese tamaño hay que pensar que hay que dejar un margen en donde toma la máquina con unas pinzas el papel y lo va retirando y poniendo. Entonces hay que dejar 1 centímetro adicional por todos los bordes. También una máquina risográfica que hoy está muy de moda, dependiendo del modelo que tenga, tiene distintos tipos de tamaño para imprimir. El más común es más o menos un tabloide. Ahora, también nos va a influir si vamos a saber qué tipo de papel, qué tamaño de papel, qué tipo de impresión.
necesitamos también saber qué color voy a utilizar para saber si el papel que estoy escogiendo, si el tipo de impresora que estoy escogiendo, si el tipo de tecnología que estoy escogiendo es útil. Necesito saber con qué colores voy a imprimir. Lo básico del color y de la imagen es que nosotros tenemos que saber que en impresión nosotros vamos a hablar de cuatricromía generalmente. Una imagen se va a componer por 4 colores: el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Si yo sumo el cian, el magenta y el amarillo, me va a dar una especie de gris. Ese gris no es suficiente para dar con una cantidad de colores necesarias para armar imágenes como con una buena calidad de color. Por lo tanto, se decidió agregar el negro como un cuarto color y por eso se llama cuatricromía. Este negro le llaman K, no por black, sino por K. Es la clave dentro de la cuatricromía. Entonces tenemos el cian, el C, el M y K. Cian, magenta, amarillo y negro. Tenemos aquí una imagen compuesta a full color en cuatricromía. ¿Cómo se desprende esta imagen? Ahora negro y cian, magenta y negro, amarillo y negro, negro. Yo también, además de esta cuatricromía, le puedo ir agregando otros colores, colores que no son imposibles de generar con la cuatricromía, como por ejemplo podría ser un flúor, un metálico, un naranjo especial, un verde bien particular. Los colores especiales, los colores Pantone, son colores que vienen preparados, que no se preparan en cuatricromía, vienen listos. Es como cuando uno va a preparar un color al home center para pintar la casa y hay códigos y te lo arman. Eso es exactamente un color Pantone, un color preparado que tiene un código. Ese código, cuando yo diseño, ya sea en el InDesign o estoy preparando la imagen en Photoshop, lo busco con ese código y por lo tanto todo es un color universal. Ahora, algo muy particular de los colores Pantone es que ustedes pueden tener una pantonera, la pueden comprar y las pantoneras, dependiendo de dónde se va a imprimir, dónde está impreso, es el código. ¿A qué me refiero? Que un color, no sé, por ejemplo, un rojo, si yo lo imprimo en un papel cuché, va a quedar un rojo a que si yo lo imprimo en un bond, en un papel de algodón o en otro papel. El sustrato, que en este caso va a ser el papel, va a ser fundamental y va a cambiar. Un mismo color puede cambiar el lugar donde está impreso. Por lo tanto, cuando yo voy a fijarme en el color del Pantone, me tengo que fijar que estoy imprimiendo en el papel que deseo. Bueno, entonces sabemos que tenemos colores que se pueden imprimir en distintos lugares y que hay que mirar bien el código para saber cómo va a ser el resultado y que el resultado sea el esperado. Por eso es muy importante saber cómo funciona el papel, cómo se hace el papel, qué tipos de papeles hay. Bueno, podemos separar el papel en dos. En papeles estucados, que son los coated, y en papeles no estucados, que son los uncoated. Dentro de los uncoated podemos encontrar, no sé, el craft, el bond, papeles de algodón. Y en los estucados, toda la gama de los couché, que no necesariamente un couché es un papel brillante, sino que también puede haber un semi brillante, un semi opaco o incluso un opaco. Los papeles se van a conformar con 4 elementos principalmente. Las fibras, que pueden ser largas y cortas y que son súper importantes las fibras, porque la fibra nos va a dar la dirección de la imposición de la hoja, porque si yo voy a doblar esa hoja, ese doblez debe estar en la misma dirección que la fibra. Si no, ¿qué es lo que pasa? Seguro que han visto alguna vez un tríptico que no se cierra. Ya, eso es porque se impuso al contrario de la fibra. Entonces nunca se va a cerrar porque le estás diciendo al papel que se doble contrario a su naturaleza. Tenemos también cargas que le van a dar mayor opacidad, blancura e impermeabilidad. Y también tenemos aditivos que aportan otro tipo de características como, no sé, un encolado, que sea, no sé, por ejemplo, los papeles de fotográfico, que si ustedes se fijan, los tocan y son como más pegajosos. Ya, aquí, eso es un aditivo. Y por último, un elemento que está presente en todos los papeles, que es la lignina, que es súper importante esto. ¿Por qué?
todos los papeles tratan de evitar la lignina y tratan de sacarla y lo hacen a través de procedimientos químicos o mecánicos. ¿Por qué hay que sacarlo? Porque este es el elemento que hace que el papel se envejezca. ¿Cómo se envejece un papel? Típico. ¿Han visto estos libros que se ponen amarillos? Eso, es exceso de lignina. No sé si han dejado alguna vez un papel ahí al sol y no sé, con otro papel arriba o con un lápiz y después queda marcado, como que se bronceó. Ya, eso es la lignina. Por lo tanto, hay que tratar de sacarlo. También dentro de los papeles tenemos unos tipos de papeles que son ecológicos. Estos papeles ecológicos no son ecológicos porque se ven ecológicos, porque mucha gente cree que los papeles ecológicos son estos que tienen como pedacitos de fibra, pedacitos de palitos, no sé qué. No, eso no necesariamente es ecológico, porque para que un papel sea ecológico, la papelera tiene que preocuparse de la gestión forestal, del consumo del agua, el consumo de la energía, qué hace con las emisiones de CO2 y también la gestión que va a tener con los papeles usados en este proceso. Papeles ecológicos se pueden ver como un cuché, o sea, hay muchos tipos de cuché que son ecológicos, que se ven blancos, incluso que se ven hasta papeles medios plásticos, pero pueden ser ecológicos. Dentro de la gestión forestal existen dos tipos de certificaciones de papeles ecológicos. Uno que tiene que ver con que las fibras derivadas son de bosques reforestados y la otra tiene que ver que las fibras son provenientes de bosques gestionados de manera sustentable. Así que ojo con las certificaciones de lo ecológico. Que se vea ecológico no significa que lo sea. Otra cuestión muy importante de los papeles es que acá esto es una confusión incluso en diseñadores y diseñadoras, que el gramaje no es sinónimo de grosor. Siempre creemos que mientras un gramaje es más alto, el papel va a ser más grueso. Y eso no necesariamente, porque el gramaje normalmente es el gramo por metro cuadrado. O sea, tiene que ver con la densidad, no con el grosor. Mientras que el grosor es como el tamaño que va a tener una publicación. Por ejemplo, muy importante cuando nosotros vamos a medir el lomo del libro para diseñar la tapa, ahí podríamos quizá medir o sacar un cálculo estimativo del grosor de este libro. Y ese cálculo lo voy a hacer a través de un micrómetro, porque el grosor se mide con micras. Dentro de los papeles, cuando yo voy a comprar o voy a buscar, estoy en la búsqueda de algún sustrato en particular, puedo ir a una papelera y pedir un muestrario de papel. Según la papelera, el muestrario va a ser más bueno o malo. Tenemos acá la papelera más grande, que es Antalis, que bueno, lamentablemente, no sé si por la pandemia o por otros motivos, cada vez tienen menos papeles. Lo bueno es que tienen muestrarios excelentes. ¿Por qué? Porque les marca específicamente cuál es el lado donde viene la fibra, les dice para qué se utiliza este papel, les da un pequeño texto donde les va contando para qué se puede usar. También les dice si tiene certificación o no y les da además una muestra de distintos grosores y tamaños del pliego. Ahora, si nos vamos metiendo hacia el interior del libro, nos vamos a ir encontrando con otros temas de diseños, como es la tipografía, que es un tema enorme que da para una charla y para un curso completo, así que vamos a ver lo básico de lo básico, que partimos con que las tipografías las podemos dividir en dos. Tipografías para texto continuo y tipografías que son tipografías de fantasía, que generalmente no se usan para texto continuo porque es muy difícil de leer. Se usa para, no sé, títulos, bajadas, quizás, no sé, capitulares, cosas pequeñitas. Dentro de las tipografías de texto vamos a tener dos tipos de tipografías, unas que son con serifas y otras que son sin serifas. Las serifas son estos elementos como terminales y que están abajo y arriba de cada letra, que ayudan mucho a hacer continua una lectura. Por lo tanto, esta tipografía, por todos los estudios que se han hecho, está recomendada para textos extensos. También es importante que, como ayuda a la lectura, como que unifica una letra, hace más reconocible además una letra, se utiliza para enseñar a leer o para libros más infantiles.
Serifas hay de muchos tipos, hay bilaterales, unilaterales y también hay curvas, hay planas, hay con terminaciones de gota, hay muchísimos tipos de tipografía, pero no vamos a entrar en aquello. Además, las tipografías, nosotros no vamos a hablar solo de una tipografía, sino que vamos a hablar de una familia tipográfica. Porque una tipografía, como podría ser la Univers, va a tener otras variantes. Va a tener unas variantes que son de peso y también unas variantes que son de proporción, que vienen diseñadas. O sea, no viene solo la Univers y ya está. No, viene la Univers Light, la Univers Regular, la Univers Ball. Y así hay muchísimas otras variantes según la familia tipográfica, según lo que haya querido hacer el diseñador. Porque hay diseñadores especialistas en tipografía. Esta es una mención dentro del diseño. El tipógrafo va a diseñar no solo las características de la letra, sino que también va a diseñar cómo esa letra se comporta al lado de otra letra. Como una A minúscula se va a separar de una C minúscula. El espacio que hay ahí también lo va a diseñar. Y es ahí donde toma mucha importancia las variantes de proporción, porque los diseñadores van a diseñar estas tipografías con variantes. Estas variantes se pueden hacer manualmente y a la mala en los programas de diseño, pero no es recomendable y de hecho no lo hagan. ¿Por qué? Fíjense en este ejemplo. Tenemos una Univers regular arriba, normal. Abajo tenemos la Univers condensada y abajo tenemos una Univers regular condensada a la mala. La achicamos. Lo que nosotros hacemos en el programa es que estrechamos estas letras para que se vea así condensada y queda pésimo, queda fatal, porque las letras se empiezan a topar arriba, abajo, y eso a la larga dificulta muchísimo la lectura. Por lo tanto, nunca alteremos una tipografía, no pasemos por alto el trabajo de un diseñador que tardó años en diseñar el espacio entre letra y letra. Si nosotros vamos a trabajar con un libro que necesitamos, no sé, muchos números, por ejemplo, voy a buscar una tipografía que tenga variantes de números. Si voy a trabajar en el diseño con tipografías muy estrechas, voy a buscar una tipografía, una familia tipográfica que contenga una variante de proporción condensada. Y así también es porque yo me tengo que fijar qué es lo que contiene una tipografía, el espécimen tipográfico. Voy a mirar, hay ciertos elementos como por ejemplo se llaman glifos o pictogramas y hay ciertos elementos como podría ser una ligadura. Aquí vemos una ligadura de la CH. Tenemos otros tipos de elementos, signos como podrían ser dagas, cruces, florones, signos ortográficos. Si voy a trabajar con una traducción en otro idioma, necesito saber qué caracteres utiliza ese idioma y revisar si mi tipografía la trae o no la trae. Seguro les ha pasado que escogieron una tipografía que no traía el acento, el tilde. Ya, fatal. ¿Cómo voy a ir poniendo a mano? No se puede. Entonces tengo que anticiparme, tengo que ver, conocer la tipografía previamente. Y la tipografía se compra, no se descarga gratuitamente porque les va a pasar esto, que no les va a traer la coma, ni el tilde, ni quizás, no sé, pues la CH o ciertos iconos que quizás los puedo necesitar. En este caso, para esta presentación, yo utilicé una tipografía que se llama Idea del tipógrafo Miguel Hernández. Y la compré. Hay tipografías caras, tipografías más baratas. Puedes comprar la familia completa, puedes comprar ciertas variantes específicas. ¿Y dónde se compran las tipografías o cómo puedo buscar tipografía? El lugar más clásico es MyFonts, que de repente tiran promociones y se pueden encontrar cosas muy baratas. Y hay una gran variedad. Ahora, también hay otras fundiciones, las fundiciones como el supermercado de tipografía, y hay muchísimas en todos los lugares del mundo, y anoten esta página porque aquí las van a encontrar las fundiciones separadas por país. O sea, si yo estoy trabajando, no sé, en una publicación de Suecia, podría buscar en la fundición sueca o alguna tipografía que a mí me guste. Así que anótenla.
Ahora, vamos entrándonos más en la publicación. Vimos toda la parte externa, hemos visto color, papeles, tamaños, impresión, ahora tipografía, y ahora entre lo interno y lo externo está una parte fundamental que tiene que ver con la estructura y la encuadernación, que no es lo mismo. Cuando yo hablo de una estructura de un libro, voy a hablar del formato, no del tamaño, del formato de cómo lo voy a manipular, cómo lo voy a leer, cómo se va a abrir esto. Hay distintos tipos de estructura, la más conocida es el códice, pero hay otras, como por ejemplo el libro móvil. Dentro del libro móvil hay variedad, el más famoso es el pop-up, que son estos libros que se abren, que las imágenes se levantan, pero también hay otros, como por ejemplo el libro de estructura carrusel, tenemos el túnel, que es un formato muy antiguo que prácticamente no se usa, tenemos, los Volbelt, que son estos círculos que a mí me acuerdo de chica, que a uno le encantaban esos libros donde se movían cosas, o las banderas que se levantan, que se tiran, los pop-up, y así infinitas. También tenemos desplegable, tenemos, no sé, por los libros acordeón o leporino, verticales, horizontales, hay millones de tipos de libro móvil. Tenemos también un formato que ya casi no existe, que es el libro en rollo. Bueno, acá un ejemplo de una publicación que salió hace una semana atrás de Bestiario Ediciones. Tenemos el códice, que ya dijimos, y cuando nos metemos en encuadernación ya hablamos de otra cosa, porque aquí hablamos de la unión entre hojas, y esa unión entre hojas se puede dar por miles de formas o materiales. Se puede dar por costura, se puede dar por pegamento, se puede dar por corchetes, por espirales, por elásticos, por pliegues, por remaches, con miles de elementos. Si el más común claramente es la costura y el pegamento, pero costuras también hay muchísimas. Tenemos costuras de cadeneta, tenemos costura francesa, tenemos costura japonesa, tenemos costuras a la vista, tenemos costuras con pegamento, sin pegamento, hay millones. Entonces también es importante conocer qué tipo de costuras hay para una encuadernación. Y aquí lo que nos compete a todos es el pegamento. Hay distintos tipos de pegamento. Se suele hablar muy mal o referirse mal a una publicación que es de tapa blanda y se le dice, no, una publicación así tipo hot melt. El hot melt es un pegamento, como su nombre lo dice, es un pegamento que se aplica en caliente. Pero hay otros pegamentos, es como cuando hablamos del confort en vez de papel higiénico. Acá es lo mismo. El hot melt es un pegamento. Y también existe otro que, por ejemplo, es el PUR. No sé si lo han trabajado, pero entre el PUR y el EVA, que es el hot melt tradicional, la diferencia está en que uno resiste a más cambios de temperaturas que el otro. El PUR resiste a temperaturas muy frías, mucho más extremas. Entonces sería importante saber si mi libro va a estar, por ejemplo, en qué tipo de bodega. ¿Esa bodega va a tener una temperatura o no? Quizás ahí podría ser importante saber qué tipo de pegamento voy a escoger para mi publicación. También otra ventaja del PUR es que funciona con papeles que tienen ciertos tratamientos, como por ejemplo podrían ser laminados o papeles que tengan barniz o que sean muy plásticos, también va a funcionar muy bien. Tipos de encuadernación las vamos a aplicar con distintos tipos de tapa. Vamos a trabajar con tapa blanda. Esa tapa blanda puede ser con solapa o sin solapa. Ojo que aquí muchas veces yo como diseñadora me llegan de repente algunos trabajos y cuando uno diseña una tapa, uno va a diseñar una tapa en formato extendido, en un archivo distinto a cómo va a trabajar el interior, porque esa tapa se va a ir a imprimir en otro papel, lo más probable que al interior. Cuando uno diseña eso, no solo diseña por un lado, porque también va a diseñar por el otro lado. Yo voy a ver el reverso de esa tapa, sea tapa blanda o lo que sea, lo voy a ver. Y aunque vaya otro color, es importante pensar en aquello. Tenemos también libros de tapa dura, libros semiduros, que es una técnica que se llama flexi, que son estas tapas que funcionan como tapa blanda, pero tienen una estructura de tapa dura, en donde la hoja de guarda, que es un elemento importantísimo porque une la tapa con el interior, con el taco, con el contenido en sí, también se va a diseñar. La hoja de guarda es fundamental porque da la entrada a la publicación. Esta es una hoja que no puede pasar desapercibida, tiene que estar pensada como un elemento importante dentro de esa publicación.
También dentro de las tapas tenemos otro elemento principal, que es el lomo. Un libro va a pasar mayor cantidad de su vida útil en una estantería. No vamos a ver la portada, vamos a ver el lomo. Entonces el lomo también es fundamental, tanto para una colección o para un libro individual. Es importante que pensemos en el lomo. Voy a poner el logo, el isotipo, voy a poner el nombre escritos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ojalá fuese frontal todo, pero claramente sabemos que hay libros que no da el tamaño del lomo para poner el texto así escrito normal. El mundo anglosajón escribe de arriba hacia abajo. Tenemos libros que no tienen lomo, o que tienen más bien el lomo a la vista. Vemos la costura. Tenemos libros que en lomo a la vista, con esa costura, también se imprime. Esto es muy complicado, pero también puede ser, es válido. Tenemos libros con el lomo desmontado a la vista. Tenemos libros con lomo desmontado cubierto. Generalmente los libros que van a tener un lomo a la vista van a utilizar una faja o una camisa para poder escribir efectivamente en el lomo y poder encontrar el libro en la estantería. También tenemos que considerar ciertas terminaciones que influyen en la tapa. Por ejemplo, el corte a ras. Voy a cortar el libro a ras dejando de lado las cejas del libro. Voy a curvar las puntas, voy a despuntarlas. Y por último tenemos un millón de elementos adicionales, como podrían ser los cuños, las folias, los barnices con reserva, no sé, alguna aplicación con un glitter o algo especial, incluso los laminados que van a proteger la publicación. Con todo lo que hemos visto hoy, yo creo que podemos decir que cada contenido merece su propio contenedor, así como cada lector su propio libro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a María Paz por esta presentación que nos entrega tantas aristas a las que podemos poner atención. Y como prometimos, ahora está con nosotros María Paz para poder ir respondiendo sus preguntas. No se olviden que las pueden dejar en el botón que les aparece en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, para que María Paz las pueda ir respondiendo. Comencemos entonces con la primera pregunta. Un espectador anónimo dice: hola, me queda claro que hablaste del color, pero por lo general uno arma en base a cuatricromía. ¿Cómo haces para que el color que uno ve en la pantalla sea lo más semejante a lo que saldrá impreso? ¿Hay alguna manera de unificar perfiles? Me ha pasado en varios que los resultados son demasiado diferentes. Hola, sí, bueno, efectivamente, es muy complicado ese tema, por eso uno hace muchas pruebas de impresión. Para los que no saben, porque esto ya es un poco más avanzado, más de diseño, existen perfiles que son como códigos, aplicaciones que se instalan en los computadores. Eso hace que, por ejemplo, yo pueda pedirle a una imprenta donde yo voy a imprimir una publicación, preguntarle con qué perfil de color está trabajando. Entonces ellos me van a decir, no sé, con el ISO, no sé cuánto, y me lo pueden mandar y yo ese perfil lo puedo instalar en mi computadora. Entonces vamos nivelando un poco el color que yo estoy mirando en pantalla al que esa persona está mirando en pantalla. Ahora, siempre van a haber variantes. La luz, por ejemplo, ambiente, incide. El tipo de pantalla con el que tú estés trabajando va a incidir. Si tu pantalla es de buena calidad, no sé, LED, así súper mega tecnológica, va a ser muy distinto que estés trabajando con un computador antiguo, donde no tenía tecnología LED. Entonces, es complejo ver el mismo color en un lugar o en otro. Entonces, yo en verdad lo que sugiero es
hacer la prueba de impresión, porque eso sí que no va a cambiar, eso no debería cambiar. O sea, si tú estás trabajando en tal impresora, vas a hacer la prueba de color, te va a llegar esa prueba de color, cuando salga el tiraje completo no debería ser distinto, y de hecho si es distinto, puedes reclamar y puedes pedir tu dinero de vuelta. Buenísimo el tip. César Altermat dice, ¿con qué criterio limitar la corrección de, por ejemplo, una línea huérfana versus condensar parte o todo el texto de la página que está, para que ésta desaparezca? Ya, de nuevo, aquí, huérfanas y viudas, tenemos ese nombre para estas palabras que van quedando, por ejemplo, en un texto continuo, va quedando una palabra solita abajo. Por ejemplo, se cortó y dice, y al final dice sol, punto. Como que queda muy chiquitito en la línea, entonces queda ahí como huérfana, y también pasa lo mismo cuando pasa a la página siguiente y queda sola al principio. ¿Con qué criterio? Bueno, yo no creo mucho en las normas estándares para todas las decisiones que se toman en diseño. Creo que cada decisión va en base a la publicación y a la necesidad de ese contenido en particular. Entonces, ¿qué es más terrible? ¿Que haya una huérfana o que haya una línea completa de un texto apretada, condensada, que no se lea nada? Yo creo que es mejor que haya una huérfana a no poder leer nada en la línea. Pero por eso, ahí va como el criterio propio de qué es más importante, que se lea o que se vea mal. En este caso, va a ser eso básicamente. Yo creo que es mejor que se lea. Filo, que se vea mal, si va a ser un pedazo. Ahora, también hay ajustes. Por ejemplo, yo cuando trabajo el ajuste en diagramación, no paso nunca de los 30 puntos, ni para arriba ni para abajo. O sea, no condenso y no extiendo. Y si quiero evitar 100% eso, no justifico ambos lados, porque ese problema se da siempre cuando uno justifica ambos lados. Si tú dejas el texto en bandera, que es como deberíamos dejarlo, no te va a suceder eso. Verónica Vélez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la impresión risográfica y la impresión digital? Mira, la impresión risográfica es una máquina digital, ¿vale? Pero es muy distinto cómo funciona una impresora digital, partiendo porque las tintas son diferentes, se hacen en base a soya o arroz, y además la impresión es en frío, a diferencia de una máquina digital que funciona con toner, que es un polvo, y se imprime en calor. Eso por un lado, y después por otro lado, que no sé si quizás lo más importante o no, es que la risografía, la máquina funciona con un tambor en donde se mete la tinta. Ese tambor es único en la máquina. Hay algunas que traen 2 tambores, pero son muy especiales. En general es uno. Entonces uno va imprimiendo por color, mientras que una máquina digital va a imprimir en cuatricromía. Tiene los 4 colores adentro, por lo tanto tú puedes hacer una imagen fotográfica del cambio en la rizo. Tú no, tienes que ir metiendo y sacando la tinta. Entonces, si yo hago un diseño, por ejemplo, tiene dos colores, más el papel es rosado, ¿ya? Entonces se ve más colores, pero tiene 2 colores. Esto pasó 2 veces por la máquina. Pasó por el rosado, la máquina funciona además como con una matriz, hace un máster, una matriz especial para ese rosado, imprimo todos los rosados, saco el rosado, meto el otro color, bota ese máster, hace uno nuevo para este nuevo color y se mete de nuevo el papel e imprime de nuevo. Entonces se van generando unas especies de calce, entonces el sistema es muy distinto. El rizo, al final, lo que uno está haciendo es una especie de grabado, porque hace un tiraje limitado que tiene que ver con la creación de este máster. Hay una pregunta anónima. ¿Para qué lado va el texto del lomo? ¿Para leerlo en la estantería con la cabeza inclinada a la derecha o hacia la izquierda? Eso es muy relativo. Ahí decía que en el mundo anglosajón se utiliza de arriba abajo, pero es relativo. Yo también he visto acá en Chile que los escriben de arriba abajo. Eso va a tener que ver con la línea editorial. Lo importante es que siempre sea igual. O sea, si yo tengo la editorial
que estoy escribiendo de arriba abajo, de abajo arriba, que siempre lo mantenga igual. Al final, igual en la librería vamos a tener libros de todas partes del mundo y van a estar los lomos para todas partes. Es una decisión de uno. Lo ideal sería escribirlo horizontal, pero como decía ahí en la presentación, que muchas veces el lomo no da. Ahora, otra estrategia también, que muy poca gente la utiliza, es que se puede escribir para ambos lados. Nunca, acá, de hecho, en Chile no he visto ninguna editorial que lo haga. Gustavo González Camejo dice, según tu experiencia, ¿cuál es la encuadernación más segura? Depende. Depende del libro, depende de todo. Depende del sustrato, depende del tamaño, depende de la usabilidad de esa publicación. ¿Va a ser un libro de consulta o va a ser un libro más bien como, no sé, de experimental, como que uno lo ve y después lo guarda? Va a ser muy diferente. Ahora, bueno, las encuadernaciones industriales hoy en día son buenísimas, o sea, de hecho no necesitan otro tipo de amarres. Por ejemplo, no sé si conocen estas cositas de colores que van arriba en los lomos, los capiteles. Esos antiguamente se cosían al libro, era una estructura más que le daba firmeza a la encuadernación. Hoy en día ya no es necesario y esos capiteles son netamente de adorno. Entonces, la verdad es que si vas a imprimir y a encuadernar de forma industrial, la costura que hacen, que acá en Chile al menos la combinan entre una semi-industrial e industrial, que la hacen con unas máquinas, bueno, antiguas, que van cosiendo así a 1000 por hora, funciona bien para una publicación, no sé, cualquiera, una novela. Ahora, si tú vas a hacer un libro de consulta, que lo vas a estar mirando todo el rato, ahí quizás podría trabajar otro tipo como de cierre, de amarre. Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay varias personas que están pidiendo saber si se va a subir la presentación, así que les comentamos nuevamente que toda esta conversación, no solo la presentación de María Paz, toda esta conversación va a quedar en el canal de YouTube de Editores de Chile, para que puedan ver todas las preguntas que tienen específicas respecto a algunas personas estaban pidiendo detalles de la tipografía que tú, a las que hacías referencia en esta presentación, etcétera. Ahí también lo van a poder ver. Y ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Verónica Vélez nuevamente pregunta, ¿qué otros materiales, además del papel, existen para las tapas de los libros y cómo se imprimen esos materiales? Género, por ejemplo. Sí, bueno, se está usando muchísimo el textil en el mundo del libro. Ahora no es barato. Hay un material, a ver, no sé si tengo, a ver. Mira, justo tengo acá. Hay un material que se llama Cialux, acá en Chile, bueno, se le conoce como Cialux, que es como una especie de género, pero es especial para encuadernar. Hay otros lugares que le llaman brillanta, y este papel es un papel, pero es como un papel mitad género, mitad papel. Por un lado es género y por el otro lado tiene papel. Que tenga papel hace que sea muy rico para trabajar porque puedes encolarlo y no pasa la cola hacia arriba del género. Ahora, es carísimo acá en Chile. Cada vez tenemos menos posibilidades de comprar materiales. O sea, yo que trabajo de forma artesanal, me ha costado muchísimo encontrar materiales. Ahora acabo de saber que uno de los proveedores que tengo de papeles va a cerrar. O sea, está terrible, en verdad, para buscar cosas, pero de manera industrial lo que hacen las imprentas es que traen los rollos completos, pero para uno es imposible. O sea, por ejemplo, el metro del Cialux cuesta 12.000 pesos y tiene un alto de 1,50. O sea, imagínense que ya lo que puede llegar a subir el presupuesto de una publicación encuadernado con Cialux. El Cialux se puede imprimir con serigrafía, con folia, con letterpress. Va a depender qué tan tupido va a ser el género. También soluciones como estas no son malas. Por ejemplo, se le pegó un papel y a ese papel se le puso una terminación, en este caso una folia plateada.
Hay otros tipos de materiales como medios como plásticos que también son la mitad, como plástico, mitad papel, que también funcionan bien y se imprimen en Opsen o en flexografía. Ok, pasamos entonces a la siguiente, que es de Ingrid Quintana. ¿Qué tipo de impresora recomiendas para imprimir de forma casera y con buena calidad tapas blandas, tapas blandas a colores? Difícil la pregunta, porque depende del presupuesto. Yo tengo una máquina digital, me la compré, de hecho la acabo de cambiar, la compré la que tenía hace 6 años atrás, recién la cambié, ya estaba así en las últimas. Esa impresora a mí me costó igual caro, o sea, no sé, 3,5 millones. Ahora me compré otra igual, pero una versión más nueva, pero usada, me costó 1 millón, o sea, muchísimo menos. Ahora también eso es un gasto, una inversión mayor igual para quienes trabajamos de forma artesanal, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque la máquina, bueno, partía va a trabajar con toner. Los toners son caros, pero te duran infinito. O sea, yo hago cambio de toner 3 veces al año y yo imprimo igual harto. Entonces te dura harto, a diferencia de las otras tintas. Ahora, ¿qué pasa con las otras impresoras más pequeñas? Pasan varias cosas. Uno, el papel, el formato del papel que tú vas a meter va a ser como establecido. O sea, carta, oficio y ya está, no te entra el tabloide. Entonces te limita un montón. Si vas a trabajar tapas, por ejemplo, y las tapas tienen solapa, son mucho más largas, entonces no te va a entrar, no te va a servir para una impresora tan pequeña. Entonces vas a tener que comprar una impresora ya, ok, que entre tabloide, pero que entre tabloide, impresoras a láser, se pegan un salto de las que son con negro solamente, hay muchas, pero de ahí a que sea color, te saltan al tiro como a la que tengo yo y ya es una inversión mayor. Entonces te queda, la única opción es trabajar con impresoras que no trabajen con toner, que trabajen con tinta, es decir, con líquido. Ahora, el problema de eso va a ser si tú vas a imprimir por tiro-retiro. Porque se te va a humedecer el papel, vas a tener que meter el papel una vez, sacarlo, meterlo de nuevo, entonces ahí hay que como que sopesar qué va a hacer, cuánto tiraje voy a hacer. Ahí está la decisión. Ok. Otra pregunta anónima. Para las editoriales pequeñas, independientes o autopublicaciones que suelen enfocarse en el contenido, ¿cómo y dónde se pueden encontrar estos servicios, los servicios de un buen diseñador editorial? Difícil. Sí, es que generalmente son como emprendimientos de empresas pequeñas. Por ejemplo, la mía, Dudo, chiquitito, yo trabajo con una persona recién este año, antes siempre trabajaba sola, y ahí, por ejemplo, tomo algunos servicios. Por ejemplo, de impresión yo no tomo, porque para mí la impresión es como una pega más, una pega diferente, que quita mucho tiempo, muchas pruebas, como que no es lo mío, yo prefiero diseñar. Entonces, por ejemplo, yo tomo muchos trabajos de diseño, de repente de encuadernación. Hay algunos editores que me mandan a hacer tirajes, no sé, 300 ejemplares con costura simple, las puedo sacar en 3 días, 2 días. Hay otras editoriales pequeñas, que bueno, cómo uno las encuentra, porque de repente uno que no está metido en el mundo es difícil llegar a ellas, pero para eso están las ferias del libro. Es importante estar como asistiendo a este tipo de eventos. Hay una feria importantísima acá en Chile que se llama Impresionante, que es una feria de arte impreso, de publicaciones experimentales. Entonces ahí encontramos una gama bien variada de artistas, editores, diseñadores que hacen este tipo de trabajo. Hay, no sé, otros como estudios pequeñitos que se especifican en ciertas cosas, por ejemplo, Tipo Móvil hace letterpress, no sé, después hay algunas chicas que hacen cianotipia, hay otras que, no sé, trabajan con serigrafía, son pequeñitos, pero tienen una gran capacidad de producción. Entonces hay que estar ahí mirando. María Paz, hay otra pregunta anónima, y aprovecho de comentar que lamentablemente por tiempo entramos en la recta final ya
este módulo, así que queda espacio para las últimas preguntas. Pregunta de alguien anónimo. ¿Hay encuadernadores que hagan encuadernación artesanal masiva entre 100 y 500 ejemplares? Sí, acá en Chile hay harto, un poco lo que estaba comentando. Yo misma puedo hacer un tiraje así alto, va a depender mucho de la fecha, o sea, yo como igual publico, en este periodo del año estoy hasta acá, no puedo tomar nada, pero en otro momento sí, perfectamente. Ahora va a subir eso el costo, o sea, tenemos que pensar que hay ciertos elementos en la manufactura del libro que son artesanales, incluso en imprenta, o sea, en una imprenta, en cualquiera que mandemos a hacer algo, por ejemplo, las hojas de guarda se pegan a mano, no sé, los pliegues, si un libro tiene algo que se despliega, eso también se hace a mano, se hace manual, entonces hay una persona en la imprenta que está haciendo eso. Y bueno, por fuera también pues pasa esto mismo, que hay ciertos grupos de diseñadores, diseñadoras, que hacen servicios, que prestan servicios de editorial. Última pregunta entonces, y también anónima, ¿las tipografías se pueden usar para hacer logos? Buena pregunta. Depende. Cuando uno va a comprar una tipografía, porque ya vimos que las tipografías se compran, tú ves, bueno, el espécimen, ves todos los caracteres que trae esa tipografía y además hay un elemento que es la licencia. Uno se lee esa licencia porque ahí va a salir qué es lo que te permite hacer esa tipografía o lo que tú estás comprando. Hay licencias que son básicas, hay otras que son más elevadas y que te permiten hacer más cosas. Entonces una licencia te va a decir, no sé, esta tipografía se puede instalar en máximo 5 computadores, máximo 3 computadores. Esta licencia, o sea, esta tipografía va a servir para el uso comercial de cualquier producto. Esta tipografía va a servir para solo cosas, elementos digitales. Por ejemplo, puede ser una cláusula de la tipografía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hace un par de años, creo que fue para las elecciones pasadas presidenciales, que hubo un problema ahí con un candidato y una campaña que utilizaron una tipografía que no se fijaron en la licencia y no tenían permiso para utilizarla en la campaña. Entonces, ojo con eso, sobre todo si vamos a trabajar con impreso, o cosas muy grandes, y sobre todo si vamos a trabajar con tipografías chilenas, porque no hay fiscalizadores, pero el circuito es tan pequeño que si tú usas una tipografía, el tipógrafo va a saber que la está usando. Ok, María Paz, te damos las gracias por todos estos conocimientos que has compartido, todos los detalles y aspectos que has compartido en cuanto al diseño del libro. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Constanza, y a Editores de Chile por permitirme explayarme en estas capacitaciones. Y bueno, si quedaron dudas, bienvenidos y bienvenidas siempre. Me pueden escribir en Dudo Ediciones, yo generalmente contesto, así que ahí puedo solucionarles la vida si tienen dudas grandes, ¿ya? Buenísimo, muchísimas gracias María Paz. También muchas gracias a todos los que han asistido y han permanecido hasta el final de este módulo, segundo módulo del fortalecimiento del ecosistema del libro. Los invitamos a seguir a Editores de Chile en Instagram, @Editores de Chile, donde podrán encontrar el programa completo de las capacitaciones y la forma también de inscribirse. Contamos con un cupo limitado, por lo que deben apurarse en hacer este registro. Las personas que participaron hoy recibirán un correo electrónico con la información para inscribirse a las sesiones del miércoles 24 de noviembre. La próxima semana contaremos con el módulo 3, titulado Formatos no habituales de libros, y el módulo 4, Comercialización de derechos de autor. Mañana recibirán en su correo electrónico una breve encuesta acerca de este primer día de fortalecimiento del ecosistema del libro. No les tomará mucho tiempo responderla y su respuesta será muy valiosa para nosotros para organizar aún mejor las próximas capacitaciones que vengan. Hasta el miércoles 24 de noviembre entonces. Buenas tardes a todos.